Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un vídeo que los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el jugoso mundo del espectáculo turco y más precisamente vamos a desentrañar un tema candente que ha estado en boca de todos y especialmente algo que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que aún no estén familiarizados con estas dos estrellas, permítanme presentarles a este dúo dinámico. Hande Erçel es una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Su belleza es innegable con una mirada cautivadora y una sonrisa que ilumina cualquier pantalla. Pero más allá de su apariencia, Hande posee un talento arrollador, una capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes que la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. Y Kerem Bürsin, ¡ay, Kerem Bürsin! Es el galán por excelencia, el hombre que con solo su presencia hace que el corazón de muchos se acelere. Con una mirada intensa, una sonrisa pícara y un carisma desbordante, Kerem no solo roba el aliento, sino que también demuestra su talento actoral en cada proyecto que emprende. Su presencia en la pantalla es magnética, y su química con sus CEO estrellas es innegable. ¿Y por qué les hablo de Hande y Kerem? Porque hoy vamos a hablar sobre una entrevista íntima y exclusiva que Hande Erçel concedió recientemente, una entrevista que ha generado un revuelo tremendo en el mundo del entretenimiento. En esta conversación, Hande abre su corazón y revela detalles que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Secretos, sentimientos a flor de piel, y una verdad que podría cambiar la forma en que percibimos su relación con Kerem Bürsin, si es que ya no lo ha hecho. Así que si son fanáticos de la aclamada serie Love is in the Air, si adoran a Hande y Kerem, si les encanta el chismecito jugoso y el drama de la vida de las celebridades, este vídeo es absolutamente para ustedes. Prepárense para un viaje lleno de emociones, revelaciones y sorpresas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, quiero pedirles algo que siempre es importante. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y de esta manera, no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, incluyendo noticias frescas, análisis detallados, y todas las novedades más relevantes del emocionante mundo del entretenimiento, no solo turco, sino también internacional. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Créanme, no se van a arrepentir. Estén atentos a todo lo que sucede. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. La entrevista a la que me refiero es una que Hande concedió recientemente y la verdad es que fue bastante sorprendente. El ambiente de la entrevista era íntimo, creando una atmósfera de confianza y cercanía. Las preguntas fueron directas, sin tapujos ni rodeos, abordando temas que muchos se habían cuestionado. Y Hande, con su habitual honestidad, su encanto natural y su valentía para enfrentarse a cualquier pregunta, se abrió como nunca antes, compartiendo sus pensamientos, sus sentimientos y sus experiencias más personales. Uno de los temas centrales, por supuesto, fue su relación con Kerem Bürsin. Para aquellos que no lo sepan o que quizás hayan estado bajo una piedra, Hande y Kerem protagonizaron juntos Love is in the Air, una serie romántica que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, palpable, explosiva, como si la pantalla estuviera a punto de incendiarse con cada mirada, cada roce y cada escena compartida. La serie se convirtió en un fenómeno, y la popularidad de Hande y Kerem se disparó a niveles estratosféricos. Su historia de amor en la ficción cautivó a la audiencia, y la pregunta que todos, absolutamente todos, nos hacíamos era, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es real lo que vemos en la pantalla? ¿Es posible que esa conexión, esa complicidad, se extienda más allá del set de grabación? Y aquí es donde viene la bomba. En la entrevista, Hande habló abiertamente sobre sus sentimientos hacia Kerem. Y como era de esperar, no se anduvo con rodeos ni evasivas. Confesó que durante el rodaje de la serie, hubo momentos en los que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Imagínense. Esa conexión que veíamos en la pantalla, esa complicidad que nos hacía suspirar y desear que fueran pareja en la vida real, era genuina. No era solo actuación, era algo más profundo. Eran momentos en los que se permitían sentir, en los que la atracción era innegable, donde las emociones se mezclaban y la línea entre el personaje y la persona se hacía tenue. Pero,
Y aquí viene la revelación que nos dejó a todos con la boca abierta. Ande reveló que a pesar de todo lo que vimos, a pesar de la chispa, a pesar de la conexión, a pesar de los sentimientos, la relación no fue como muchos esperábamos. A pesar de la cercanía, de los momentos especiales que compartieron, a pesar de la atracción innegable, hubo obstáculos, hubo desafíos, factores externos e internos que les impidieron llevar su relación al siguiente nivel. Y aquí, por respeto a su privacidad y a su derecho a no exponer detalles íntimos, no puedo entrar en detalles específicos sobre los motivos exactos. Pero les puedo asegurar que la confesión es desgarradora, honesta y muy reveladora. Demuestra la vulnerabilidad de Ande, su sinceridad y su valentía para hablar de un tema tan personal y delicado. En la entrevista, Ande también abordó un tema que es recurrente en la vida de las celebridades: la incesante presión mediática que vivieron durante el tiempo que duró el rodaje de Love is in the Air y especialmente durante el tiempo en que fueron relacionados sentimentalmente. Los paparazzi, las especulaciones infundadas, los rumores constantes y las noticias falsas que circulaban en redes sociales, todo eso, de alguna manera, afectó su relación. Sentían que su vida privada era un espectáculo, un circo mediático donde cada movimiento era analizado, juzgado y exagerado. Esa constante atención, esa intromisión en su intimidad, sin duda, complicó las cosas y les impidió vivir su romance de manera natural y sin presiones externas. Pero a pesar de todos estos desafíos, a pesar de la tristeza que pueda haber en el trasfondo, Ande dejó claro que guarda un gran cariño y respeto por Kerem. Lo considera un gran compañero de trabajo, un amigo en el que siempre podrá confiar, y alguien a quien siempre recordará con cariño y gratitud. Admira su talento, su profesionalismo y la conexión especial que lograron crear en Love is in the Air, una conexión que trascendió la pantalla y que los unió de una manera muy particular. Y no solo eso. Ande también mencionó que aunque sus caminos no continuaron juntos sentimentalmente, ambos han madurado, han crecido y han seguido adelante con sus vidas. Han aprendido mucho de la experiencia, tanto a nivel personal como profesional, y ambos están enfocados en sus carreras, en sus proyectos y en ser felices, cada uno por su lado. Demostraron tener la capacidad de transformar una experiencia intensa y emocional en un aprendizaje valioso, y de priorizar su bienestar y su felicidad. La entrevista, en general, fue una montaña rusa de emociones. Hubo momentos de alegría al recordar los buenos momentos compartidos en el set de grabación, los momentos en que la conexión era innegable y la chispa brillaba con intensidad. Hubo recuerdos nostálgicos al evocar la época dorada de Love is in the Air y todo lo que significó para sus vidas. Y también hubo momentos de tristeza al recordar lo que pudo haber sido y no fue, al reflexionar sobre los obstáculos que impidieron que la relación floreciera. Pero lo más importante es que Ande demostró ser una persona valiente, auténtica y transparente. No tuvo miedo de mostrar su lado vulnerable, de expresar sus sentimientos más profundos, y eso es algo que se aprecia mucho. Es una muestra de madurez y de honestidad que la hace aún más querida por sus fans. Además de hablar sobre su relación con Kerem, Ande también compartió detalles sobre sus proyectos actuales y futuros. Habló de su deseo de seguir creciendo como actriz, de explorar nuevos roles, de asumir desafíos que la saquen de su zona de confort, y de seguir conquistando al público con su talento, su dedicación y su carisma. Reveló algunos de sus proyectos más recientes, nos dio un adelanto de lo que podemos esperar de ella en el futuro, y nos demostró que está más enfocada que nunca en su carrera profesional. Y bueno, para no alargar más este vídeo, quiero que sepan que esta entrevista es mucho más profunda de lo que puedo resumir aquí. La recomiendo encarecidamente. Es una joya, una ventana a la vida de Ande, y una oportunidad para conocerla mejor. Es una conversación llena de matices, de emociones y de reflexiones que nos invita a reflexionar sobre el amor, la fama, las relaciones y la vida misma. Así que si son fanáticos de Ande de Kerem, o simplemente les gusta el mundo del espectáculo, no se la pueden perder. Ahora, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. En este vídeo desglosamos la entrevista íntima y exclusiva de Ande Erçel, en la que confesó detalles impensables sobre su relación con Kerem Bürsin. Hablamos de la química explosiva que vimos en Love is in the Air, de los sentimientos que surgieron en el set de grabación, de los obstáculos y desafíos que enfrentaron, y de cómo ambos han logrado seguir adelante con sus vidas. También mencionamos cómo la presión mediática afectó su relación y cómo ambos han madurado y crecido gracias a esta experiencia. Además hablamos de sus proyectos actuales y futuros, y de su deseo de seguir conquistando el mundo.
del espectáculo. Y con esto, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por quedarse hasta el final, por escuchar, por compartir este momento conmigo y por formar parte de esta comunidad. Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan enterado de las novedades y que hayan disfrutado de este pequeño chismecito, que aunque sea sobre la vida de los famosos, no deja de ser una ventana a la intimidad y al corazón de las personas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista de Ande? ¿Qué piensan de su relación con Kerem? ¿Creen que tenían futuro como pareja? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí y para el crecimiento de este canal. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo. Si les gustó, denle un pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que les interese el mundo del entretenimiento turco y las noticias de los famosos. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Tenemos mucho más contenido interesante esperándolos. Tenemos muchos vídeos sobre series, actores, noticias, análisis de las relaciones y chismes de famosos. Así que suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, manténganse informados, sean curiosos y nunca dejen de disfrutar del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.